dije ayer, ellos observaron esas cosas como la encarnación del Mesías, el ministerio de Mesías, todo lo que él hacía. Y para entender lo que estaba pasando en esos momentos, ellos regresan al Antiguo Testamento y agarran esos hilos, esos temas que se expresaron o se enseñaron por los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces estamos tratando de identificar los puntos más importantes. Y vimos que la esperanza básica de los profetas es que un día, o sea, si vamos a tener un reino, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que pasar? Dios tiene que entrar en la historia humana de una forma para cambiar esa situación. Entonces, la esperanza básica es que Yahvé mismo va a venir. Él va a volver a Jerusalén, va a volver a Sion y va a volver para reinar. Y lo va a hacer por medio de un siervo suyo, un rey mesiánico, un hijo de David. Y cuando viene ese rey mesiánico, él va a restablecer el reino de Dios. Y eso todo pasará en un tiempo futuro que se llaman los postreros días. Y esos días comienzan, según los profetas, con un evento que se llama el Día del Señor. ¿Qué es el Día del Señor? Es el día en el cual Dios se injerta en la historia humana para resolver el problema, rescatar a su pueblo, juzgar a sus enemigos y establecer su reino. Entonces, ¿qué es lo que se esperaba con la venida de Yahvé y el establecimiento del reino? Para terminar ese recorrido del Antiguo Testamento, quiero notar 4 esperanzas que se conectaron con la venida futura de Yahvé y de su Mesías. Número 1, Dios recogerá a su pueblo en un nuevo éxodo del exilio y lo regresará a la tierra. Dios recogerá a su pueblo en un nuevo éxodo del exilio y lo regresará a la tierra. Entonces el pueblo de Dios, dicen los profetas, el pueblo será rescatado de las naciones y a través de los profetas tenemos esa esperanza. Yahvé viene y la primera cosa que tendrá que hacer para establecer su reino es ¿qué? Recoger a su pueblo de las naciones. Y para describir esa obra futura de Dios de recoger a su pueblo en su reino, usa el lenguaje del primer éxodo de Egipto. O sea, el éxodo de Egipto es el modelo o el patrón para esa obra futura de Dios de rescatar a su pueblo para establecer su reino. Un pasaje que aclara eso es Isaías 43, 16 al 21. Y notan aquí que él comienza hablando del primer éxodo. Luego dice, olvídate de este primer éxodo porque yo voy a hacer algo nuevo. Yo voy a hacer un nuevo, segundo, futuro éxodo para establecer el reino de Dios. Isaías 43, 16 al 21, por favor. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para que nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. El primer éxodo. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Entonces voy a hacer un nuevo éxodo, voy a rescatar el pueblo de Dios. Otro pasaje que podemos ver aquí es Isaías 49, 8 al 12. Es un pasaje que habla del siervo futuro, el siervo de Yahvé que viene y lo que él va a hacer para rescatar a su pueblo. Otra vez usa la obra futura de Dios de recoger a su pueblo de las naciones con lenguaje del éxodo. Okay. Ellos son esclavos, ellos están en la prisión, tienen que ser libertados. Okay. Isaías 49, 8 al 12, por favor. Así dice el Señor, en el momento propicio te respondí y en el día de salvación te ayudé. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo, para que restaures el país y repartes las heredades asoladas, para que digas a los cautivos, salgan,
y a los que viven en tinieblas están en libertad. Junto a los caminos pastarán, y en todo cerro árido hallarán pastos. No tendrán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni el calor, porque los guiará quien les tiene compasión, y los conducirá junto a manantiales de agua. Convertiré en caminos todas mis montañas, y construiré mis calzadas. Miren ellos, vendrán de muy lejos, unos del norte y otros desde el oeste, y aún otros desde la región de Asuán. Ok, otra vez, hablando de un nuevo éxodo en el futuro, Dios va a proclamar, salgan, o sea, los que viven en tinieblas están en libertad. Otra vez usando el lenguaje del primer éxodo. Entonces, cuando uso esta frase, el nuevo éxodo, ¿a qué me refiero? Bueno, estoy simplemente hablando del rescate final del pueblo de Dios de su exilio para entrar en el reino mesiánico. Que es interesante, es algo que hemos visto a través de la historia, es que los planes de Dios con la nación de Israel no son últimos. Él tiene planes ¿para quién? Para todas las naciones. Entonces, cuando los profetas hablan de ese rescate futuro del exilio, en muchos de los pasajes dicen que también los gentiles van a venir. Cuando llega Yahvé para recoger a su pueblo, también va a recoger a gente de todas las naciones que se incluirán en ese reino futuro. Entonces, 3 pasajes ahí, ¿puedes leerlo, hermanos? Perdón, En aquel día, inciso B, perdón. Es las naciones también vendrán y se incluirán en el reino. Perdón. en aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, Patros y Cus, en Elam, Sinar y Hamat, y en las regiones más remotas. Izará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, y de los 4 puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado de Asiria, habrá un camino como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. ¿Okay? Entonces, recuperar el remanente de su pueblo, va a recuperar a ellos, pero también será bandera para quién? Para todas las naciones. También Isaías 49:6, por favor. Dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Isaías 63. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Okay. Entonces, cuando viene el Mesías futuro para establecer su reino, la primera cosa que tendrá que hacer es ¿qué? Recoger a un pueblo para participar en ese reino. Y ese pueblo que él recoge incluye el remanente de Israel y ¿qué? Todas las naciones. Él será luz para todas las naciones, para que vengan las naciones a él. Entonces el reino del Mesías será un reino universal, multinacional. El nuevo éxodo incluirá a todas las naciones. La descendencia de Abraham será de bendición para todas las naciones. El pueblo de Israel será un sacerdote que es mediador de bendiciones de Dios a todas las naciones. Y entonces ya está formando nuestro entendimiento de la expectativa mesiánica. Ahí en el centro tenemos la venida del Mesías. ¿Qué va a pasar cuando Él viene? Bueno, el reino de Dios será establecido. Habrá un nuevo éxodo del exilio y se incluirán todas las naciones. Se van abriendo nuestro entendimiento de la expectativa. Además, no solamente habrá un nuevo éxodo. Cuando venga el Mesías para establecer su reino, número 2, Dios establecerá también un nuevo pacto. ¿Okay? ¿Qué pasó con el antiguo pacto? Pues no funcionó. ¿Por qué? Porque la gente nunca podía someterse a ese pacto, nunca podían ser obedientes al pacto. Entonces Dios va a venir y va a establecer su reino, y para establecer su reino va a establecer un nuevo pacto. El pacto original fue quebrantado, el pacto de Sinaí.
Entonces, varios pasajes importantes. Cuando piensas en el nuevo pacto, hay que pensar en Jeremías 31 y en Ezequiel 36, especialmente. Los otros profetas como Isaías también hablan de ese pacto futuro, pero esos dos pasajes son muy importantes. ¿Puede leer, hermano, Jeremías 31, 31 al 34? Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, en los postreros días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Y Ezequiel 36, 24 a 29, por favor. Los sacaré de entre de las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas, haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre. Entonces, para resumir, ¿qué es la provisión del nuevo pacto? ¿Qué es lo que Dios va a cumplir por medio del nuevo pacto? Podemos identificar varios puntos importantes de esos dos pasajes. Número uno, Dios reemplazará el pacto mosaico, o sea, el antiguo pacto, con este nuevo pacto. Entonces, para establecer al pueblo de Israel como su pueblo, lo hizo por medio de un antiguo pacto. Entonces va a volver a establecer a su pueblo, pero lo va a hacer por medio de un nuevo acuerdo, un nuevo pacto, nuevas promesas. Número dos, como parte de ese nuevo pacto, elementos que hemos visto en esos dos pasajes, es que Dios otra vez dice que los va a recoger del exilio, hablando del nuevo éxodo, y los pondrá en la tierra prometida y morará con ellos como su Dios. O sea, es el reino de Dios otra vez. Entonces, hermanos, podemos ver que la promesa del nuevo pacto no es distinto a la promesa de un nuevo éxodo. Que van juntos. Cuando Él recoja a su pueblo de las naciones, con ellos va a establecer ese pacto. Número 3, Dios proveerá una redención completa y final del pecado. Va a transformar sus corazones. Va a haber un sacrificio que para siempre quita el pecado. Eso es parte de esa expectativa de la venida del Mesías y el establecimiento del nuevo pacto. Número 4, Dios transformará el corazón del hombre y pondrá su ley en su corazón para que le obedezca. Eso es algo que vimos en Deuteronomio 30 hoy en la mañana. Parte de la promesa de Deuteronomio 30 era, después de que yo les he esparcido entre las naciones, si ustedes vuelven a Dios y arrepienten de sus pecados, yo voy a circuncidar su corazón. En Deuteronomio, según Deuteronomio, el rescate de ese exilio futuro incluirá la transformación del corazón del hombre. Y eso es parte de las provisiones del nuevo pacto. Número 5, Dios pondrá su Espíritu Santo en ellos. Una de las provisiones principales del nuevo pacto es que Dios va a esparcir o derramar su Espíritu Santo sobre todo el pueblo de Dios. Quizá la parte clave del nuevo pacto. ¿Por qué? Bueno, el problema con el antiguo pacto es que vino con la palabra de Dios, con la ley, pero no vino con la habilidad de obedecer la ley. Entonces, la ley decía, hagas eso y no hagas tal. Pero la ley no les dio el poder y la habilidad de cumplir con la palabra de Dios. Entonces Dios dice, voy a transformar su corazón y voy a poner mi espíritu entre ustedes para que me puedan obedecer. Y por eso Joel 2 es uno de los pasajes importantes cuando hablamos del nuevo pacto.
Joel 2, 28 al 32. ¿Lo puede leer, hermano? Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Okay. Entonces, parte del nuevo pacto, cuando viene Dios para recoger a su pueblo, es derramar su Espíritu Santo. Otra provisión, número 3, que también es parte de esa obra del nuevo pacto, pero es una promesa muy, muy importante en los profetas. Habrá un sacrificio final por los pecados. Acuérdense, están en exilio, están fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, no vale la pena recoger al pueblo de Dios, darles un pacto, establecer el reino de Dios, si Dios no hace algo para completamente destruir el poder del pecado. Entonces, parte de un nuevo éxodo y el establecimiento del reino de Dios tiene que ser una provisión para quitar el problema que comenzó en Edén. Y eso es la dureza del corazón humana. Entonces, ¿qué enseña los profetas acerca de ese sacrificio? Bueno, uno de los pasajes más importantes es Isaías 53. Con el nuevo éxodo habrá una nueva Pascua. Entonces, cuando Dios rescató a Israel de su exilio en Éxodo, introdujo ¿qué? La Pascua, un sacrificio que enseñaba la necesidad de tratar con el pecado. Bueno, con este nuevo éxodo habrá una nueva Pascua, un nuevo sacrificio. Y de eso habla Isaías 53, cuando habla de el Mesías futuro como un cordero que se sacrifica para quitar los pecados del mundo, de su pueblo. Dios pone el pecado del pueblo sobre él y él lleva en su sufrimiento su pecaminosidad. También con su venida, entonces, con ese sacrificio, inciso B, Dios purificará a su pueblo. Dios purificará a su pueblo. Varios pasajes que habla de eso. Y otra vez, no sirve para nada venir y recoger el pueblo de Dios y establecer el reino de Dios si Dios no haga algo para purificarnos. Un pasaje importante aquí es Malaquías. Malaquías 3. 1 al 3. Notan como Malaquías 3, 1 al 3 habla de la venida del Señor un día. ¿Okay? ¿Y qué es lo que Él va a hacer cuando venga? ¿Puede leer Malaquías 3, 1 al 3? Yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata. Okay. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice otra vez, el Señor viene. Es la expectativa básica de los profetas, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando Él viene? Viene, dice, a su templo. Va a purificar a la nación. Este pasaje va a ser importante en los evangelios. Okay, entonces Yahvé viene, como dice Isaías, sus caminos también, dice, como Isaías, serán preparados por un mensajero, ¿verdad? Y el Señor va a purificar a su pueblo. Y vamos a leer otra vez Malaquías 4, 5 al 6, porque así quiero que noten cómo termina el Antiguo Testamento. Termina con la expectativa de un mensajero futuro que va a preparar los caminos para la venida de Yahvé. ¿Puede leer, hermano, Malaquías 4, 5 y 6? Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con destrucción total. Okay. Entonces viene Yahvé para establecer su reino, viene el día del Señor, pero antes de que Él venga va a haber un personaje que Él llama ¿quién? Elías, que va a preparar sus caminos, y parte de su trabajo será cambiar, volver los corazones del pueblo de Israel a su Dios.
Entonces es parte de esa obra de tratar con la pecaminosidad humana. Y número 4, no solamente habrá un nuevo éxodo, no solamente habrá un nuevo pacto, no solamente habrá un nuevo sacrificio, habrá una nueva creación. Habrá una nueva creación. ¿Por qué? Cuando se destruyó la primera creación, que también se perdió, o sea, el reino. El reino que se estableció en Edén está conectada con qué? ¿Con qué? Conectado con ¿qué? La creación. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, no solamente perdieron el reino, también la primera creación fue maldecida. O sea, fue distorsionada, rompida. O sea, Dios tiene que hacer algo para restaurar esa primera creación. No puedes tener un reino de Dios eterno sin volvernos a Edén, para tener un nuevo Edén. Entonces, parte de la expectativa de los profetas es, Yahvé vendrá, va a recoger a su pueblo, va a establecer un nuevo pacto con ellos, va a hacer un sacrificio para quitar el pecado. Todo eso es parte de un nuevo éxodo y todo eso es parte de una nueva creación. Entonces, varios pasajes aquí que nos ayudan a entender eso. De Isaías 11, 35, 51, 65 y 66. ¿Puede leer, hermano, los primeros dos, Isaías 11 y de Isaías 35? Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No hará ninguno daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. Fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el sequedal en manantiales de aguas. En la guarida de los chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Entonces, junto con la esperanza de la venida de esta raíz de Isaí, ese tronco de Isaí, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a quitar? La maldición, amenaza de los animales, todas esas enfermedades en capítulo 35, los sordos, cojos, ciegos, los mudos van a poder ser sanados. Agua brotará en el desierto. O sea, Dios va a transformar y renovar la creación, la creación destruida con la caída. Y todo eso está conectado con la esperanza de la venida de esta raíz de Isaí. Isaías 51, por favor, 1 al 3. Ustedes, los que van tras la justicia y buscan al Señor, escúchenme. Miren la roca de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio a luz cuando yo lo llamé. Él era solo uno, pero lo bendije y lo multipliqué. Sin duda, el Señor consolará a Sión, consolará a todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, en huerto del Señor sus tierras secas. En ella encontrarán alegría y regocijo, acción de gracias y música de salmos. Esa nueva creación, renovación de la creación se describe como un nuevo ¿qué? Nuevo Edén, ¿verdad? Entonces, Isaías 65 y 66, los últimos dos capítulos de Isaías, hablan explícitamente de una nueva creación. ¿Los puede leer, hermano? Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. El lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará del polvo.
En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. ¿Okay? Entonces, parte de esa esperanza de la venida de Yahvé para establecer su reino es una nueva creación. Ok, tenemos aquí un gráfico en su libreta, y a ver si los hermanos pueden poner, por favor. Es el círculo, es eso. ¿Okay? Lo mejor no alcanzan a ver de ahí, pero lo que tenemos es en medio, tenemos la venida del Mesías. Y solo quiero que se eso. Okay. Todas las expectativas alrededor de la venida del Mesías. Y lo hago así, hermanos, porque muchas veces pensamos como un nuevo pacto por aquí, el reino de Dios por acá, y pensamos en todas esas bendiciones, pero es importante reconocer que todas esas expectativas y bendiciones son parte de esta esperanza básica de los profetas, que es que Yahvé vendrá por medio de su Mesías para establecer su reino. Entonces, la venida del Mesías, ¿qué incluye? El reino de Dios es establecido, un nuevo éxodo del exilio. Eso incluye también la inclusión de los gentiles. Incluye un nuevo pacto que es establecido con el pueblo de Dios, que también incluye la venida del Espíritu Santo sobre todo el pueblo de Dios. Incluye una nueva creación y una redención final del pecado y un corazón transformado. Sí, hermanos, todas esas expectativas tenían que ver con la venida del Mesías. Ahora, hay que guardar eso en su mente. ¿Por qué? Porque vamos a llegar en un momento al Nuevo Testamento y vamos a ver que los autores del Nuevo Testamento van a tomar todos esos puntos para explicar lo que está pasando en el ministerio de Jesucristo y en la iglesia. Entonces, ahora podemos entender esa perspectiva del Antiguo Testamento. ¿Puede avanzarlo una pantalla más, hermano? Una diapositiva, eso. Entonces ya vimos esa visión del futuro. ¿Okay? Estamos en nuestra época esperando el siglo venidero, los postreros días. ¿Cuándo empieza ese tiempo? Con el día del Señor. ¿Y qué es parte? ¿Qué se incluye en ese reino de Dios que va a realizarse durante esos postreros días? Bueno, todas esas expectativas. ¿Okay? Así podemos hacer la transición al Nuevo Testamento. ¿Okay? ¿Puede avanzar la diapositiva, hermano, por favor? ¿Okay? Ya ha pasado 2 horas y media en la clase y apenas estamos llegando al Nuevo Testamento. Pero espero que van a ver a través de los próximos días la importancia de todo que hemos visto. Sí, hermanos, estoy convencido que es imposible realmente entender el Nuevo Testamento. Es imposible entender los detalles que vamos a ver en los evangelios sin tener la misma perspectiva que los creyentes, los hombres santos del primer siglo tenían en su mente cuando escucharon esa proclamación. El rey ha venido, el reino de Dios se ha acercado. Entonces quiero empezar con una introducción al mensaje o a la teología del Nuevo Testamento. El nombre de la clase, como ya saben, es Promesas Cumplidas. Mi convicción básica es que el mensaje del Nuevo Testamento es que Dios, por medio de Jesucristo, está cumpliendo todas sus promesas. Lo que está pasando con la venida de Jesús y en la iglesia representa el cumplimiento de los planes y las promesas antiguas de Dios. Entonces tenemos esa historia de la redención, empezando con la creación, luego la caída, Abraham, Moisés, David, los profetas, los salmos, todo el Antiguo Testamento. Y desde la perspectiva de los autores del Nuevo Testamento, lo que está pasando en su vida de ellos es el cumplimiento de todas esas cosas. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender eso. Hermano, puede leer los pasajes de Lucas 24, Mateo 3 y Hechos 3. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos.
En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Okay, entonces, tres pasajes, dos autores diferentes y la perspectiva es igual. Lo que está pasando ahorita es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué exactamente se está cumpliendo en el Nuevo Testamento? Bueno, número uno, las profecías del Antiguo Testamento están siendo cumplidas. Dios a través de la historia ha revelado su plan de una manera progresiva, por medio de profecías y por medio de promesas. Y todas estas profecías explicaban lo que Dios iba a hacer para establecer su reino y para traer al mundo a su rey mediador. Entonces las profecías son explicaciones de los planes de Dios en Génesis 3:15. O sea, podemos ver a Génesis 3:15 como la primera profecía, y cada profecía que sigue es una ampliación y una explicación de lo que Dios quería cumplir en esa promesa. Entonces, tenemos a través del Antiguo Testamento profecías explícitas en las cuales Dios dice: yo voy a hacer esta cosa y esta cosa y esta cosa. Y la convicción de los autores del Nuevo Testamento es: ahorita ha llegado el momento de cumplimiento, ha llegado el tiempo en el cual las promesas de Dios y las profecías de Dios se cumplirán. La época de cumplimiento ha llegado. Número dos, eso implica también que los pactos del Antiguo Testamento están siendo cumplidos. Las profecías, las promesas realmente todos son parte de los pactos. Podemos ver los pactos como las megas promesas del Antiguo Testamento, y todas las otras promesas y todas las profecías son parte del desarrollo y la explicación de esos pactos. Entonces, los autores del Nuevo Testamento, para entender, para interpretar lo que está pasando en la vida de Jesucristo, van a los pactos. Entonces, ¿cómo? Bueno, Jesús, por ejemplo, es la simiente de la mujer, de Génesis 3:15. En la iglesia, el pacto abrahámico se está cumpliendo. Jesús es el hijo de Abraham y el hijo de David que hemos esperado. El nuevo pacto se ha establecido. O sea, para explicar los detalles de la muerte de Jesucristo y lo que pasa en los primeros capítulos de Hechos, los autores del Nuevo Testamento van a los pactos para entender lo que está pasando. Entonces, las profecías, los pactos y uno más, número 3, los tipos del Antiguo Testamento están siendo cumplidos. El plan de Dios no solamente se revela por medio de profecías y pactos explícitos, también se revela por medio de lo que el Nuevo Testamento llama tipos, o a veces sombras. ¿Qué es un tipo? Un tipo, y han escuchado probablemente esa palabra, han escuchado a un predicador decir: este es un tipo. ¿Qué es un tipo? Bueno, un tipo es simplemente una persona, una cosa, una institución o un evento en el Antiguo Testamento. Entonces, cualquiera de esas cosas puede ser una persona, puede ser un evento, puede ser una institución en el Antiguo Testamento que de una forma prefigura, señala, apunta ¿a qué? A una persona, una cosa, una institución o un evento correspondiente en el Nuevo Testamento. Es como una sombra, es la palabra que Hebreos usa para describir esos tipos. Una sombra indica que hay una realidad. O sea, si veo aquí mi sombra, es una sombra de una realidad que es mi cuerpo. Entonces, hay eventos y hay personas y instituciones en el Antiguo Testamento que simplemente están ahí para señalar o apuntar a una realidad. Que la realidad no es la sombra.
sea, si mi esposa besa la sombra, no me está besando a mí. No sé por qué se me ocurrió eso en el momento, pero okay. El punto es que todas esas cosas no representan el cumplimiento final. Señalan, y entonces para entender lo que está pasando en el ministerio de Jesucristo y en la iglesia, tenemos que entender los tipos que señalaban a esas cosas. Entonces, en realidad, un tipo es una clase de profecía. O sea, a veces las profecías vienen con palabras explícitas. Yo voy a establecer del linaje de David a un rey. Es una profecía. Pero David y Salomón como reyes, lo que ellos hacen en su vida y en su reinado refleja a la obra futura ¿de qué? Del verdadero realidad. A veces se llama el antitipo. Entonces, los sacrificios, o sea, hablando de instituciones, el sacerdocio, el sistema de sacrificios, no eran la realidad. Apuntaban a una realidad, un sacrificio futuro que realmente podría tratar con el problema del pecado. Entonces, personas, los jueces son libertadores para el pueblo de Dios. Moisés, Josué. Moisés es un legislador que nos da la ley de Dios, la palabra de Dios. Es un profeta. Y el Antiguo Testamento dice, voy a levantar a un profeta como Moisés. Hechos 3 dice que Jesús es el profeta. Como profeta, Moisés era un tipo de un profeta futuro. ¿Okay? Cosas como la serpiente de bronce. O sea, la cosa maldita llega de ser el medio de salvación para el pueblo de Dios. El maná. Jesús dijo, yo soy el verdadero maná, el verdadero pan que ha descendido del cielo. Y esas cosas señalan a la obra futura del Mesías. En el Antiguo Testamento, un símbolo para Israel es la vid. Varias veces Dios usa parábolas acerca de una vid para hablar de Israel y cómo Él preparó la viña, pero no produjo fruto y Él tendría que destruir a esa vid. Y viene Jesús y dice Él, yo soy la vid verdadera. ¿Okay? Personas, cosas, instituciones como el sacerdocio, la monarquía, el sacerdocio señala a un sacerdote futuro perfecto. La monarquía señala a un rey futuro perfecto. Eventos como el Éxodo llega a ser el patrón para la obra salvadora futuro del Mesías. Las fiestas como la Pascua, la fiesta de tabernáculos. Según los evangelios, Jesús es el cumplimiento de esas fiestas. Y hermanos, hasta las historias del Antiguo Testamento muchas veces se ven como tipos de cosas que van a pasar en la vida del Mesías. Algo que vamos a ver en un momento. Igual como Dios llevó a su hijo Israel a Egipto para protegerlo y luego lo sacó de Egipto, Dios lleva a su hijo Jesucristo a Egipto para protegerlo y luego ya lo llama de Egipto y Mateo dice, esto es para cumplir lo que dije en el profeta, de Egipto he llamado a mi hijo. O sea, no es una profecía, es un evento histórico que se repite en la vida del Mesías. Que Israel pasó por las aguas, entró en el desierto para ser probado. El Mesías pasa por las aguas y entra en el desierto para ser probado. O sea, esas historias se repiten en la vida del Mesías. Y los autores del Nuevo Testamento usan palabras como cumplimiento. Eso es para que se cumpliera ese evento histórico. Es el cumplimiento final de esos eventos históricos. Bien, ¿cómo se van a cumplir las promesas? ¿Cómo se van a cumplir? Aquí quiero introducir una idea que es súper importante para entender la teología del Nuevo Testamento. Y es la idea, inciso A, de ya y todavía no. ¿Okay? El mensaje del Nuevo Testamento es que lo que está pasando en la vida y ministerio de Jesucristo y de sus apóstoles después es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Pero es muy importante que entendamos que el cumplimiento tiene una parte que ya está presente, pero también una parte que todavía se queda por cumplirse. ¿Okay? Entonces, eso se expresa a veces con esa idea de ya y todavía no.
Entonces, ya se están cumpliendo las promesas, pero no todavía se han cumplido completamente. Yo creo que entendemos eso de lo que sabemos de la salvación, ¿verdad? O sea, hemos sido adoptados, ya somos adoptados, pero ¿qué esperamos? Nuestra adopción. Somos redimidos, pero esperamos ¿qué? Nuestra redención. El reino de Dios ha llegado, pero todavía no ha llegado completamente. ¿Okay? Entonces, ya tenemos un cumplimiento parcial e inicial de esas cosas, pero todavía esperamos un cumplimiento perfecto. Somos santificados, pero esperamos nuestra santificación. ¿Okay? Entonces, la expectativa profética sobre el cumplimiento de las promesas y la venida del reino era relativamente sencilla. O sea, una línea, tenemos nuestra época y la época venidera, nuestro siglo y el siglo venidero, los postreros días. ¿Okay? Con la venida de Cristo, hermanos, eso va a cambiar. ¿Por qué cambia? Los profetas esperaron ¿qué? Una sola venida de Dios, una sola venida del Mesías para establecer su reino. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos qué verdad, que la venida del Mesías esperada ya se divide en qué? En dos venidas. Y coinciden esas dos venidas con dos etapas de cumplimiento. Parte de ese cumplimiento es nuestra experiencia. ¿Okay? Jesús vino, el reino de Dios se ha acercado. Pero todavía no ha venido el reino de Dios en su cumplimiento final. ¿Cuándo se va a ocurrir eso? En la segunda venida, o sea, el día del Señor venidero. ¿Okay? El Nuevo Testamento, entonces, cambia la perspectiva un poquito. Entonces, el ya, inciso B. Con la primera venida del Mesías, muchas de las promesas se están cumpliendo. Algo interesante es que según los autores del Nuevo Testamento, los postreros días, o sea, los últimos días ya llegaron. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Cuándo se cumplirán todas esas promesas? En los días postreros. El Nuevo Testamento dice, ya están aquí los postreros días. Hechos 2, 16 y 17. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá, ¿qué? ¿Cuándo? En los postreros días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pedro dice, hoy, el día de Pentecostés, se ha cumplido eso. Ya han llegado los postreros días. Primera de Pedro 1:20. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado ¿cuándo? En estos últimos tiempos. Por amor a ustedes. Hebreos 1:1 habla de cómo Dios a través de los siglos, por medio de los profetas, ha hablado de muchas maneras. ¿Okay? Pero ¿qué ha hecho ahora? En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien hizo también el universo. Entonces, los postreros días, parte del ya, es que han llegado. Número 2, Jesús el Mesías ha llegado y Él está reinando como el Hijo de David. Esos son detalles que vamos a ver cuando llegamos al evangelio, a los evangelios en un momento. Okay, si Jesús es el Mesías davídico y si Él está reinando, ¿qué más ha llegado entonces? Número 3, el reino de Dios ha llegado. Si el reino de Dios ha llegado, eso implica que Dios ya está haciendo esa gran obra de ¿qué? De recoger a su pueblo de las naciones. Entonces el nuevo éxodo ha comenzado. O sea, hermanos, lo he dicho varias veces, pero quiero que lo veamos. Para describir lo que está pasando en la obra de Cristo, los autores del Nuevo Testamento van al Antiguo Testamento. Entonces, para describir mi salvación en Colosenses 1:13, Pablo dice, nos ha transferido del reino de las tinieblas, ¿a qué? Al reino de su Hijo. O sea, de la potestad de Satanás al reino de Dios. O sea, mi salvación involucra un éxodo, un rescate. ¿De qué? De la potestad de un rey foráneo, del poder del pecado.
O sea, no puedo entrar al reino si no soy rescatado. Eso es lo que nos enseñó el Éxodo. Entonces, el nuevo Éxodo ha comenzado. El nuevo Éxodo es la obra del Mesías de rescatar a las personas del reino de las tinieblas y hacerlas participantes y ciudadanos de su reino. Si todo eso está pasando, entonces eso implica que el nuevo pacto se ha establecido. Si está rescatando a su pueblo y formándolo como su pueblo, tiene que existir un ¿qué? ¿Qué es lo que establece una relación entre Dios y su pueblo que está rescatando? Un pacto. Entonces, por medio de la obra de Jesucristo se ha establecido el nuevo pacto. Eso implica también que parte del nuevo pacto es la promesa de que Dios derramaría ¿a quién? A su Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo ya ha venido. En la iglesia, el pacto abrahámico se está cumpliendo. Vamos a ver eso en Gálatas 3. Si un día llegamos a Gálatas 3, ¿okay? Que nosotros somos la simiente de Abraham. ¿Okay? La nueva creación ha comenzado, es parte de esa ya y todavía no. Si alguien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Esa renovación ya ha comenzado en nosotros y se va a cumplir. O sea, todavía no se ha cumplido completamente, etcétera. Entonces, ¿se acuerdan de ese círculo, verdad? La venida del Mesías incluye todos esos detalles y el mensaje del Nuevo Testamento es: ya se están cumpliendo y un día regresará el Mesías para cumplir todo eso, llevarlo a su cumplimiento final. Entonces, sí hay un todavía no, ¿verdad? Todavía se espera el cumplimiento final, no todos se han cumplido. Okay. Todavía, hermanos, no hemos sido rescatados de nuestro exilio de Edén. Todavía no hemos entrado en nuestra tierra prometida, en la nueva creación. Somos peregrinos y extranjeros. O sea, todavía esperamos esa entrada futura. Todavía tenemos la presencia del pecado y nos es una lucha. Todavía hay influencia en nuestras vidas de parte del príncipe de la potestad del aire, de la serpiente, todavía está presente. Entonces, todavía se espera un cumplimiento final del establecimiento del reino final del Mesías. Entonces, hermanos, pueden poner la otra diapositiva, que es esta, ¿ok? Entonces, aquí es lo que ha pasado. Antes, desde la perspectiva del Antiguo Testamento, tenemos una línea sencilla y toda la historia se divide en dos partes. Nuestra época y los días venideros, el reino de Dios, con todas esas expectativas. Ahora se ha cambiado eso un poquito y tenemos ahora dos venidas del Mesías. ¿Y qué está pasando entonces? Podemos ver que este siglo y el siglo venidero, ¿qué está pasando? Están traslapando, ¿cómo es? Traslapando, ¿okay? O sea, se están superponiendo, o sea, existen a la misma vez este siglo y el siglo venidero. Entonces, entre las dos venidas del Mesías, estamos aquí entre las épocas, que ya participando con un pie ya en el reino de Dios, ya en el siglo venidero, la vida eterna ya es nuestra pertenencia, pero todavía tenemos el otro pie, ¿dónde? En los días anteriores, esperando el cumplimiento futuro. Entonces, todos esos detalles en ese círculo con la venida del Mesías, ya ha comenzado su cumplimiento, pero todavía no se ha cumplido completamente. ¿Me explico? Más o menos, ¿ok? ¿Entienden a dónde vamos? Ahora, entonces lo que nos toca hacer es entender cómo el Nuevo Testamento toma todas esas promesas y explica estas promesas a la luz de la venida de Jesucristo. Entonces, con la segunda venida de Cristo habrá un cumplimiento final. La última diapositiva, por favor. Creo que hay otra. Quizá no hay otra. Ok, entonces lo tienen en su cuaderno. Tenemos las profecías, los días del profeta, y ellos hablan de cosas futuras que van a pasar. A veces esas profecías se cumplen en el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, Dios promete levantar de la casa de David a un hijo, ¿okay?, que se llamará el Hijo de Dios. Eso se cumplió en Salomón. ¿Okay? Pero también hay un cumplimiento futuro. ¿Cuándo? En la primera venida de Jesucristo, cuando Él viene y se proclama el Hijo de David, el Rey Davídico. Y todavía esperamos su segunda venida para establecer
todas las promesas y cumplir todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Entonces hay un cumplimiento ahora después de la cruz y un cumplimiento en el futuro. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando termina el Antiguo Testamento, las promesas de Dios de tener un reino futuro no se han cumplido. Puedo ponerlo así: cuando terminamos el Antiguo Testamento, la nación de Israel queda bajo la maldición del pacto. O sea, están en la tierra prometida, pero vamos a ver que ahí está Roma y ellos están bajo Roma. ¿Okay? Entonces va a venir el Mesías, se va a presentar, va a anunciar la venida del reino y Dios tendrá que hacer lo que ha estado haciendo por miles de años. Tendrá que formar un pueblo de Dios, un pueblo que lo ama y que lo sirve, un pueblo que serán los ciudadanos del reino de Dios. Y con eso podemos hacer la transición al Nuevo Testamento. Creo que comenzamos a las 11:45, entonces voy a ser legalista y decir que tengo 10 minutos más, ¿ok? Muy bien. ¿A qué horas es la comida? A las 2, no falta mucho. Se tiene que preparar, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a empezar a ver cuánto podemos avanzar en 10 minutos. Okay, cada uno de los evangelios, hermanos, tienen un comienzo distinto. Okay, 2 de los evangelios empiezan con el nacimiento del Mesías. ¿Cuáles son? Mateo y Lucas, ¿verdad? Uno de los evangelios empieza con el ministerio público de Jesús. ¿Cuál es? Okay, Marcos empieza con el ministerio público de Jesús. Y uno de los evangelios va hasta la creación y antes de la creación para explicar la venida del Mesías. Entonces, lo que vamos a hacer en esta clase es solo fijarnos en 2. O sea, no tenemos tiempo para hacer los 4 evangelios y solo vamos a notar algunos detalles. ¿Se acuerdan que les dije que voy a funcionar como guía, verdad? Entonces, vamos a pasar rápidamente por el museo, sala por sala, y solo les puedo. Y la verdad es que en las últimas 2 o 3 meses, cuando he preparado esta materia, he tenido que cortar y quitar y me duele tanto. A veces siento que estoy cortando un brazo o algo así por quitar, porque hay muchísimas cosas que podríamos ver que pues no vamos a poder ver. Entonces yo simplemente voy a intentar destacar algunos de los puntos que yo veo más claros y más importantes. Entonces vamos a empezar con el nacimiento del rey davídico en Mateo 1 y 2. Esta historia en Mateo 1 y 2 tiene 3 partes. La genealogía de Jesús, un breve relato de su nacimiento y un breve relato de cosas que pasaron en su infancia. Su nacimiento, su genealogía, su nacimiento y su infancia. Y vamos a ver los 3. Ahorita no, pero en la noche vamos a terminar eso. Entonces, número 1, la genealogía de Jesús. Y no vamos a leer todo el pasaje, podemos leer simplemente versículos 1 y 2 y 16 y 17, por favor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, otra vez, para describir o explicar lo que está pasando en la venida del Mesías, ¿a dónde va Mateo? Al Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo abre el Nuevo Testamento? Libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. ¿Qué nos enseña la genealogía? Inciso A, nos enseña que la historia de Jesús es la continuación y culminación de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Es la continuación y la culminación. O sea, la genealogía, hermanos, de una manera breve resume la historia de toda la Biblia. Desde Génesis 12 hasta Malaquías tenemos un breve resumen de la historia de Israel.
Y de esta manera está conectando Mateo la venida de Jesús, ese hombre Jesús de Nazaret, está conectando su nacimiento con toda de esa historia. Y está diciendo toda esta historia que hemos visto en tantos libros del Antiguo Testamento llega a su cumplimiento en el nacimiento de esta persona. Él es, de hecho, la culminación de toda esa historia. ¿Okay? Él es el personaje culminante. O sea, toda la historia se ha movido hacia Él. ¿Okay? Entonces, eso tiene sentido porque cuando terminamos el Antiguo Testamento, jamás ha dicho alguien, ay, qué bonita historia, qué bueno que leí esa historia. No, termina el Antiguo Testamento y es como leer un libro, una novela o algo así, una obra de ficción y solo la mitad. Llegas a la mitad y es como cuando salió El Señor de los Anillos, la primera instalación. Tengo que esperar un año para ver cómo sigue la historia, porque obviamente lo que pasa al final de la primera película no es el último paso. O sea, el Antiguo Testamento nos dejó esperando algo. Se nos hace entender, esta historia todavía tiene que llegar a su cumplimiento. Y es lo que la genealogía hace. Inciso B, la genealogía también nos enseña que Jesús es la simiente de la mujer, a que todas las genealogías señalan. Que acuérdense, la promesa de Dios de redimir la raza humana comienza con una promesa en Génesis 3:15. Todo se cumplirá por medio de ¿qué? ¿Quién? La simiente de la mujer. ¿Y qué nos ha dado la Biblia para trazar la línea de ese descendiente, esa simiente? Pues las genealogías, ¿verdad? Proveen mapas, son mapas para ayudarnos en nuestra cacería humana. La gran genealogía de, por ejemplo, Génesis 11, esa gran genealogía nos lleva a Abraham. La gran genealogía del libro de Ruth nos lleva a David. Pero esta genealogía, Mateo está diciendo, Jesús es el hijo de Abraham y el hijo de David, el cumplimiento de todas esas genealogías anteriores. Él es la simiente de la mujer que nosotros hemos esperado. Él es el personaje culminante en la historia del Antiguo Testamento y de Israel. Por eso Él se llama el hijo de Abraham. Él es el hijo de Abraham, el descendiente que se esperaba. Les dije hoy en la mañana que Abraham se presenta en el libro de Génesis como el cumplimiento de Génesis 3:15. En Génesis tenemos la pregunta, ¿de dónde vendrá la simiente de la mujer? La respuesta del autor de Génesis es, vendrá por medio de Abraham. Entonces, si Jesús es el hijo de Abraham, según la genealogía, Él es la simiente de la mujer. Por medio de Él, todas las expectativas conectadas con Abraham y con su descendencia, esa nación grande que descendió de Él, llegarán a su cumplimiento en Jesús. Inciso C. Las genealogías también nos enseñan que con Jesús, Dios está comenzando una nueva creación. O sea, Jesús es un nuevo comienzo en los planes eternos de Dios. Mateo, hermanos, para comenzar su genealogía aquí. O sea, nosotros leemos las palabras, el libro de la genealogía de Jesucristo. Y simplemente pensamos que es una forma de introducir la genealogía. Pero Mateo usa palabras muy importantes aquí. Libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Esa frase, libro de la genealogía, traduce en dos palabras griegas, biblos geneseos. Y esas dos palabras, biblos geneseos, solo se encuentran 2 otras veces en la Biblia, en los primeros capítulos de Génesis. ¿Okay? Libro de la genealogía, ¿dónde se encuentra en Génesis? Génesis 2:4. Estos son los orígenes, biblos geneseos, de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones, biblos geneseos de Adán. El día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Entonces, Mateo usa esas palabras para introducir la historia de Cristo, igual como Moisés usó esas palabras para introducir la historia de la creación y de Adán. Yo creo que es una forma de llamar nuestra atención a esta verdad,
Que en Jesús Dios va a hacer un qué? Una nueva creación, es un nuevo comienzo. En otras palabras, Jesús es un nuevo Adán y el comienzo de una nueva creación. Número 4, Jesús es el rey mesiánico. Jesús es el rey mesiánico. Hemos usado esa palabra, el Mesías, varias veces en la clase. No creo que lo he explicado o definido. Aquí Mateo usa dos títulos. Primero, Jesús el Cristo. Jesucristo es Jesús el Cristo. La palabra Cristo es la palabra griego Christus. ¿Okay? Esa palabra Christus en el griego traduce a una palabra hebrea que es la palabra Meshiach. ¿Okay? Entonces, Cristo es la forma griego de la palabra Meshiach y los dos significan ungido. Un Mesías es una persona ungida, un Cristo es una persona ungida. Y en el Antiguo Testamento los profetas, los sacerdotes son ungidos, pero especialmente los ¿quién? Los reyes. Entonces cuando el Antiguo Testamento habla de un Mesías futuro, está hablando de un rey futuro. Entonces Mateo dice que esta es la genealogía, el libro de la genealogía de Jesús, el Mesías, el rey ungido. Entonces, número 2, usa otro título, no solamente Cristo, sino también dice que Él es el hijo de ¿quién? De David. Y eso nos recuerda de ese pasaje en Salmo 2, segundo de Samuel 7, ese momento clave en la historia del Antiguo Testamento cuando Dios le promete a David levantar a uno de sus hijos para reinar para siempre. Le voy a dar un trono y un reino eterno, dice Dios. Entonces, para Mateo, este título es sumamente importante. Jesús es el descendiente de David, prometido que establecería el reino de Dios. Para que vean cómo se usa la palabra ungido en el Antiguo Testamento como un título, quiero que leamos Salmo 132 y Salmo 89, solo unos versículos de los dos. Por favor, hermano. Por amor a David tu siervo, no le des la espalda a tu ungido. El Señor le ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. Aquí haré renacer el poder de David y encenderé la lámpara de mi ungido. A sus enemigos los cubriré de vergüenza, pero él lucirá su corona esplendorosa. He hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo y con él estará siempre mi mano. Mi brazo también lo fortalecerá. Okay, entonces Mateo está identificando a Cristo como el Cristo, el Mesías, el rey ungido, pero no cualquier rey ungido. Okay. Es el descendiente de Judá, el descendiente de David, okay, que será el verdadero rey. Y notan ahí en la tabla qué tan importante es ese título para Mateo. Es uno de los títulos favoritos de Mateo para Cristo. Entonces Mateo usa el título Hijo de David unos 8 o 10 veces. Marcos lo usa 2 veces, Lucas usa el título una vez. O sea, si lees el libro de Mateo vas a ver ese título, Jesús es el Hijo de David. ¿Qué quiere decir? Jesús es el Rey venidero. Entonces, por medio de Jesús, podemos decir, hermanos, por medio de Jesús, el exilio terminará y la monarquía será restablecida. El exilio terminará y la monarquía será restablecida. Y no solamente usa Mateo el título Hijo de David, es interesante que él organiza toda su genealogía alrededor de 4 puntos importantes. ¿Cuáles son? Okay. De Abraham a David son 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta ¿qué? Cristo, o sea, el rey ungido, 14 generaciones. Entonces, estructura toda la genealogía alrededor de esos 4 momentos. Ahora, ¿por qué son importantes? Bueno, con David, ¿qué pasó? Comenzó la monarquía. Con la deportación, ¿qué pasó? Terminó, ¿qué? La monarquía. O sea, cuando fueron deportados a Babilonia, se destruyó la monarquía. Cuando ellos regresaron de Babilonia, ¿qué pasó? No se estableció la monarquía. Entonces, él está diciendo, con Cristo,
ese exilio del linaje davídico va a terminar. O sea, aquí viene el verdadero éxodo. Ha comenzado con la venida de Jesucristo. Y ahora porque un hijo de David ha venido para reinar y Él es el Cristo, el Mesías, el Rey ungido, el hijo de David, el hijo de Judá, Él establecerá el reino de Dios. Con la venida de Cristo el Mesías, el exilio del linaje davídico terminará y el reino davídico comenzará de nuevo. Entonces, ¿qué nos indica la genealogía? Cristo es la culminación y continuación de la historia del Antiguo Testamento. Él es la simiente de la mujer a que todas las genealogías señalan. Él es el hijo de Abraham. Él es el comienzo de una nueva creación, el nuevo Adán. Y Él es el rey mesiánico, el rey ungido, el hijo de Dios, que rescatará al linaje davídico y al pueblo de Dios de su exilio. Muy bien. Nos vemos en la noche.